Imagina Caracas, en 1977. El sol de enero incendia los vidrios espejados de los rascacielos, que puntúan el valle como exclamaciones de concreto y acero. En una tarde de jueves, un Concorde, sí, el mismo Concorde supersónico que cruzaba el Atlántico Norte en 3 horas y media, aterriza en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. No viene de Nueva York, ni de Londres, viene de París. Y no es una rareza. Los vuelos directos entre la capital venezolana y la Ciudad Luz formaban parte de la rutina de una élite que transitaba entre continentes como quien cruza un barrio. Mientras tanto, en las tiendas de la Avenida Francisco de Miranda, estantes repletos de whisky escocés, Johnny Walker, Chivas Regal, Glenfiddich, aguardaban a consumidores que habían convertido a Venezuela en el mayor mercado per cápita de ese producto en el mundo entero. Los venezolanos bebían más whisky escocés por habitante que los propios escoceses. Esto no es una metáfora, es la fotografía fiel de una época. El Complejo Cultural Teresa Carreño, inaugurado en 1983, pero gestado durante aquella era dorada, emergía del centro de Caracas como una catedral del brutalismo arquitectónico de vanguardia. Un conjunto monumental de concreto y geometría que habría llenado de envidia a cualquier capital europea. Las autopistas que atravesaban el país parecían pertenecer a otro continente. Anchas, asfaltadas, señalizadas, conectando ciudades con una eficiencia que llevaba a periodistas extranjeros a llamar a Venezuela la Suiza de América Latina o el Kuwait del Caribe. El país importaba todo: carne argentina, trigo norteamericano, electrónicos japoneses, vinos franceses, y pagaba con la facilidad olímpica de quien tiene las arcas desbordantes. El petróleo, siempre el petróleo. Aquel líquido oscuro y denso que brotaba de la cuenca del lago de Maracaibo y de las llanuras de los llanos, representaba más del 90% de las divisas del país y aproximadamente el 70% de los ingresos del gobierno federal. Venezuela no era simplemente un país rico en petróleo, era el petróleo. Su identidad, su política, su ritmo social, su psicología colectiva. Todo había sido reconfigurado en torno a aquel recurso que el mundo industrializado devoraba con hambre creciente. Cuando los precios internacionales se dispararon tras la crisis del petróleo de 1973, la nación entera pareció levitar. El presidente Carlos Andrés Pérez, CAP, como lo llamaban, gobernaba con la magnanimidad de un sultán sentado sobre un océano subterráneo de riqueza. Su gobierno distribuía dólares subsidiados, construía hospitales, financiaba universidades, enviaba estudiantes a formarse en el exterior a expensas del Estado. El país era, para todos los efectos visibles, una democracia próspera en un continente azotado por dictaduras. Pero debajo del barniz reluciente, las grietas ya se formaban, invisibles para ojos que preferían ver únicamente el brillo. La tesis central de este ensayo es precisamente esta. La riqueza monumental que Venezuela acumuló entre los años 50 y comienzos de los 80 no fue simplemente mal distribuida, fue activamente corrosiva. El petróleo financió una democracia sin desarrollar una economía, sostuvo un Estado sin construir instituciones verdaderamente republicanas, creó una clase política habituada a la abundancia que jamás se vio obligada a negociar con la escasez, a reformar lo ineficiente, a construir consensos más allá de los límites de su propio grupo. Cuando el dinero se acabó, y se acabó con la brutalidad implacable de los mercados internacionales, lo que quedó fue una estructura hueca, formalmente democrática, materialmente decadente, moralmente agotada. El escenario perfecto para el surgimiento de un Salvador. Para comprender lo que había de grandioso y de perverso en la Venezuela democrática, es necesario retroceder al 23 de enero de 1958, una fecha que los venezolanos llevan en la memoria con la solemnidad de una fundación. Ese día, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez,
que había gobernado el país con mano de hierro desde 1948, se derrumbó ante una coalición improbable. Militares descontentos, partidos políticos hasta entonces proscritos, la Iglesia Católica y una multitud en las calles de Caracas. Pérez Jiménez huyó de madrugada hacia la República Dominicana a bordo de un avión cargado de maletas y, según testimonios de la época, también de oro. Una junta provisional asumió el poder y el país respiró. El problema inmediato que se presentaba a los líderes democráticos era delicado. ¿Cómo evitar que la democracia recién nacida fuera sofocada por la eterna inestabilidad que aquejaba a América Latina? La memoria de golpes, contragolpes y guerras civiles era demasiado reciente. En octubre de 1958, tres de los mayores partidos del país, Acción Democrática, AD, de orientación socialdemócrata, el COPEI, Comité de Organización Política Electoral Independiente, Democristiano, y la Unión Republicana Democrática, URD, liberal, firmaron un acuerdo en una mansión del barrio de Punto Fijo, en Caracas. El documento que produjeron quedaría conocido simplemente como el Pacto de Punto Fijo. El acuerdo era, en su esencia, una ingeniería de gobernabilidad. Los partidos signatarios se comprometían a respetar el resultado de las elecciones, a cogobernar incluso desde la oposición, compartiendo cargos en el Ejecutivo independientemente de quién ganara, y a mantener un diálogo permanente sobre las grandes directrices del país. La idea era construir una estabilidad mínima que impidiera que cualquier grupo intentara tomar el poder por la fuerza. Para los estándares latinoamericanos de los años 60 y 70, cuando Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y prácticamente toda la vecindad estaban bajo botas militares, el proyecto venezolano parecía casi milagroso. Venezuela celebraba elecciones, alternaba gobiernos, tenía una prensa relativamente libre, universidades autónomas, sindicatos activos. Era, sin exageración, un caso de excepción continental. Esta estabilidad institucional produjo logros reales y duraderos. El analfabetismo, que superaba el 50% de la población en 1936, se redujo drásticamente. La mortalidad infantil se desplomó. La cobertura universitaria se expandió de forma sin precedentes. Venezuela llegó a tener una de las tasas de matrícula universitaria más altas de América Latina. Obras de infraestructura, represas, carreteras, hospitales, marcaron las décadas del 60 y 70 como hitos visibles de un Estado que funcionaba. Pero el Pacto de Punto Fijo cargaba en su ADN un defecto congénito que el tiempo se encargaría de amplificar. Al excluir a los comunistas de su arquitectura original y al institucionalizar la alternancia entre AD y COPEI, el acuerdo fue gradualmente calcificándose en un bipartidismo cerrado, donde las dos grandes siglas funcionaban menos como instrumentos de representación popular y más como máquinas de distribución de cargos y favores. El término local era cogollos, un puñado de caciques partidarios que decidía candidatos, presupuestos y alianzas en reuniones a puertas cerradas, lejos de los militantes y, sobre todo, lejos de la población. La democracia de Punto Fijo era real, pero era una democracia de élites para élites. A medida que la riqueza petrolera crecía, el Estado se hinchaba, no de eficiencia, sino de clientelismo. Un empleo en el gobierno federal no era consecuencia del mérito ni de un concurso. Era el premio de pertenecer al partido correcto, de haber hecho campaña por el candidato adecuado, de conocer al funcionario indicado. Se calcula que en los años de bonanza, el sector público venezolano llegó a emplear directa o indirectamente a cerca de un tercio de la fuerza laboral del país. Era un sistema que funcionaba mientras hubiera petrodólares suficientes para alimentar la máquina. Y cuando el flujo se secó, todo aquello que había sido construido sobre esa arena dorada comenzó a agrietarse. Juan Pablo Pérez Alfonso fue uno de los fundadores de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
y uno de los mayores especialistas mundiales en política energética de su tiempo. Era, también, un hombre que veía el petróleo con una claridad brutal que sus contemporáneos preferían no compartir. En sus últimos años de vida, cuando el país celebraba la nacionalización de la industria y los precios se disparaban en el mercado mundial, Pérez Alfonso acuñó una frase que el tiempo convertiría en profecía. El petróleo, decía, no era oro negro, era excremento del diablo, una sustancia que corrompió, embruteció y destruyó todo lo que tocó, incluyendo y especialmente las democracias que dependían de él. La industria petrolera venezolana nació en las primeras décadas del siglo XX, cuando concesiones otorgadas por dictadores como Juan Vicente Gómez atrajeron a las grandes compañías internacionales, Standard Oil, Royal Dutch Shell, Gulf Oil, hacia las fértiles orillas del lago de Maracaibo. El petróleo brotó y el dinero entró, pero el país que lo producía veía muy poco de ese dinero quedarse en su territorio. Las compañías repatriaban ganancias, pagaban salarios irrisorios a la mano de obra local y mantenían deliberadamente a los venezolanos alejados de los puestos técnicos más calificados. Maracaibo, en los años 20 y 30, era una ciudad dividida entre los campamentos lujosos de las compañías extranjeras, con piscinas, clubes y restaurantes importados, y los barrios miserables donde vivían los trabajadores nacionales. Fue el presidente Rómulo Betancourt, en los años 60, quien comenzó a renegociar las condiciones con las compañías internacionales, aumentando la participación del Estado en las ganancias y creando la Corporación Venezolana del Petróleo como instrumento de presión soberana. Pero el gran giro llegó en 1976, durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, la nacionalización total de la industria petrolera y la creación de Petróleos de Venezuela S.A., la PDVSA. Fue un momento de euforia nacional, amplificado por el hecho de que los precios internacionales del barril se habían cuadruplicado tras la crisis de 1973. El Estado venezolano era, de repente, dueño de una de las mayores reservas de petróleo del planeta, y recibía por ellas un precio histórico. El dinero entró en torrentes. El problema fue lo que se hizo con él, o, más precisamente, lo que se dejó de hacer. El economista holandés Jan Pen describió en los años 70 un fenómeno que quedaría conocido como enfermedad holandesa. Cuando un país descubre recursos naturales abundantes y los exporta a gran escala, la entrada masiva de divisas extranjeras sobrevalúa artificialmente su moneda. Una moneda sobrevaluada encarece las exportaciones del país y abarata las importaciones, lo que, en una economía industrializada, sería manejable. Pero en una economía como la venezolana, cuyo sector manufacturero y agrícola era frágil y dependiente de protección arancelaria, el efecto fue devastador. El agricultor del estado de Barinas, que cultivaba maíz, descubrió que el maíz norteamericano importado era más barato que el suyo, porque el bolívar fuerte compraba más dólares que antes, y porque el gobierno subsidiaba las importaciones para mantener los precios bajos y la popularidad alta. El industrial de Valencia, que producía textiles, veía sus fábricas vaciarse ante la competencia de productos asiáticos adquiridos a precios cada vez menores en bolívares. El trabajador agrícola migraba a Caracas en busca de los empleos que el petróleo creaba, no en las plantaciones ni en las fábricas, sino en las oficinas gubernamentales, en las obras públicas, en el sector servicios inflado por la renta petrolera. El resultado fue una economía radicalmente deformada, un país que posee una de las mayores reservas de petróleo y de recursos naturales del mundo, y que, paradójicamente, importaba prácticamente todo lo que consumía: alimentos, ropa, automóviles, electrodomésticos, equipos. Venezuela dejó de producir para sí misma. Aprendió, en cambio, a comprar. Y mientras el petróleo pagó las cuentas, nadie se preocupó demasiado por esa dependencia abismal. Era una trampa dorada.
y los prisioneros parecían demasiado felices para notar los barrotes. En la mañana del 18 de febrero de 1983, un venezolano común que se despertó para trabajar, encendió la radio y escuchó la noticia. Sintió el mundo girar bajo sus pies. El gobierno del presidente Luis Herrera Campins anunciaba lo que eufemísticamente llamó regulación diferencial del cambio, y que la historia bautizó de inmediato como Viernes Negro. El bolívar, que había sido negociado por décadas a la tasa casi fija de 4.30 por dólar, fue devaluado en más del 100%. De un día para otro, las deudas en dólares se duplicaron, las importaciones se encarecieron, y la ilusión de prosperidad construida sobre la moneda fuerte comenzó a deshacerse como azúcar bajo la lluvia. ¿Qué había ocurrido? En la superficie, la respuesta era simple. Los precios internacionales del petróleo habían caído en picado. Tras el pico de 1980, el mercado global estaba inundado de oferta. Arabia Saudita había aumentado su producción. Países no miembros de la OPEP exploraban nuevas reservas, y la recesión en los países industrializados había reducido la demanda. Para una economía que dependía del petróleo para más del 90% de sus exportaciones, esto equivalía a una hemorragia. El Estado venezolano, acostumbrado a gastar como si la fiesta nunca terminara, había contraído deudas externas masivas durante los años de bonanza, créditos tomados a tasas de interés flotantes, bajo la presunción de que los precios del petróleo sostendrían el servicio de la deuda para siempre. Cuando los precios cayeron y los intereses internacionales subieron, la Fed norteamericana de Paul Volcker había disparado las tasas para combatir la inflación estadounidense. La ecuación se tornó imposible. Pero la crisis de 1983 era apenas el primer acto de un drama que se prolongaría por 15 años. A lo largo de la década siguiente, Venezuela vivió lo que los economistas llaman década perdida, con una crueldad particular. Había llegado a la mesa más rico que sus vecinos, y por eso la caída fue más larga, más vertiginosa y más humillante. La inflación, que había sido contenida artificialmente por el ancla petrolera, comenzó a escalar. Los salarios reales se desplomaron. Las clases medias, que habían viajado a Miami los fines de semana y enviado a sus hijos a estudiar en Estados Unidos, vieron evaporarse su poder adquisitivo. El Estado, incapaz de mantener los servicios públicos con ingresos en declive, comenzó a deteriorar hospitales que se oxidaban, universidades que se erosionaban, carreteras que se agrietaban. La infraestructura construida en los años dorados envejeció sin mantenimiento, como la mansión de una familia que quebró, pero sigue viviendo en la misma casa, preservando las apariencias mientras el techo se pudre. La geografía social de Caracas narraba esa historia de forma especialmente dramática. La ciudad estaba construida en un valle estrecho, encajada entre montañas que la protegían del viento, pero la limitaban en extensión horizontal. En los años de crecimiento, cuando los migrantes del interior llegaban en busca de trabajo y oportunidad, subían, literalmente, hacia las laderas que rodeaban el valle. Nacieron los barrios, los ranchos que cubrían los cerros como un manto de bloques sin revocar y sin condulado. Arriba, los barrios. Abajo, en el valle, las avenidas anchas, los clubes exclusivos, los centros comerciales, los edificios de oficinas. Dos ciudades superpuestas, una asomada sobre la otra, separadas por una diferencia de altitud que era también una diferencia de destino. Mientras la crisis avanzaba a lo largo de los años 80, los barrios crecían y el valle menguaba. La pobreza, que había sido reducida drásticamente en las décadas anteriores, volvía con la persistencia implacable de quien nunca fue verdaderamente vencida, apenas aplazada. A mediados de los 80, estimaciones conservadoras señalaban que más de la mitad de la población venezolana vivía por debajo de la línea de pobreza. La Venezuela rica se había convertido, estadísticamente, en un país pobre que todavía fingía ser rico.
Carlos Andrés Pérez, regresó al poder en febrero de 1989, como si fuera posible repetir un milagro. Había sido elegido en diciembre de 1988, con el 52% de los votos, la mayor victoria popular de la historia venezolana hasta entonces, en un resultado que reflejaba menos la confianza en el hombre que la nostalgia de una época, la era dorada de los años 70, cuando CAP había gobernado por primera vez sobre la alfombra de petrodólares. La gente no votó por Pérez, votó por la memoria de Pérez. Votó por el Concorde, por el whisky escocés, por las autopistas relucientes. El choque con la realidad fue casi inmediato. Entre bambalinas, la situación fiscal era catastrófica. Venezuela estaba técnicamente quebrada, incapaz de honrar el servicio de su deuda externa. Pérez había negociado en secreto durante la campaña un acuerdo de rescate con el Fondo Monetario Internacional, un paquete de ajuste estructural que sus asesores sabían que sería impopular, pero que presentaron al electorado únicamente después de la toma de posesión. En febrero de 1989, el gobierno anunció el Gran Viraje, un conjunto de medidas de austeridad que el pueblo llamó simplemente el paquetazo. Liberalización de precios, eliminación de subsidios a los combustibles, devaluación cambiaria, privatizaciones, despidos en el sector público. La medida que detonó la explosión fue aparentemente banal: el aumento de las tarifas del transporte público en Caracas, consecuencia directa del alza en el precio de los combustibles. El lunes 27 de febrero de 1989, los conductores de autobús del terminal de Guarenas, ciudad satélite de Caracas, ya cobraban la nueva tarifa. La revuelta comenzó allí, entre pasajeros que no podían pagar y conductores que no podían dejar de cobrar. En pocas horas, se extendió por el Gran Caracas y luego por el resto del país con la velocidad de un incendio en campo seco. Lo que siguió quedaría en la memoria histórica venezolana como el Caracazo o el Sacudón. No fue una revolución organizada, ni un levantamiento político con liderazgo definido. Fue la furia ciega y desesperada de poblaciones que habían esperado pacientemente la promesa de un país mejor y habían recibido, a cambio, más pobreza. Los supermercados fueron saqueados primero, no por lujo, sino por hambre real y simbólica. Luego las tiendas, los depósitos, los almacenes. El vandalismo se mezcló con la necesidad en un caos imposible de separar analíticamente. El gobierno decretó toque de queda y envió al ejército a las calles. El saldo fue obsceno. Las cifras oficiales hablan de 276 muertos. Organizaciones de derechos humanos estiman entre 500 y 3.000 víctimas fatales. Civiles abatidos por fuerzas militares que recibieron orden de disparar. El Estado venezolano mató a sus propios ciudadanos en las calles de Caracas en el mismo mes en que se conmemoraban 31 años del fin de la dictadura de Pérez Jiménez. El contrato social de punto fijo, la democracia como garantía de paz y prosperidad progresiva, había sido rasgado públicamente, visto por todos, nunca más reparado. El Caracazo no derrocó al gobierno de inmediato, pero envenenó todo lo que vino después. Y la clase política respondió de la peor manera posible, con arrogancia, con silencio, con la incapacidad absoluta de reconocer que algo fundamental se había roto. Pérez siguió implementando su programa de ajuste. La economía mejoró marginalmente en algunos indicadores macroeconómicos, pero las calles continuaban con rabia, y esa rabia necesitaba un rostro. Lo encontró el 4 de febrero de 1992. En esa madrugada, un grupo de oficiales militares de rango medio lanzó un intento de golpe de Estado simultáneo en 4 ciudades venezolanas. El movimiento, coordinado por el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, fracasó en Caracas, Valencia, Maracaibo y Maracay. Pero fracasó de manera desigual, y el propio fracaso produjo uno de los momentos más decisivos de la historia política moderna del país.
Cuando los golpistas fueron derrotados y capturados, el gobierno cometió el error irreparable de darle al líder del movimiento acceso a la televisión para pedir la rendición de sus compañeros que aún resistían. El teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías, 37 años, ojos oscuros, bigote, se presentó ante las cámaras en una transmisión en cadena nacional. No pidió perdón, no lloró, no negó. Miró directamente a las cámaras y dijo, con una calma que pareció ensayada, pero que muchos juraron haber visto espontánea: lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la capital. Por ahora. 2 palabras, 4 sílabas, fueron el primer acto político de una ascensión que transformaría no solo a Venezuela, sino a toda la geopolítica regional por décadas. Lo que la población venezolana escuchó en aquel discurso de menos de 2 minutos no fue la derrota de un golpista. Fue, por primera vez en décadas, la voz de alguien que asumía responsabilidad, que decía, fallamos, por ahora, pero los objetivos eran legítimos. En una escena política donde los líderes habitualmente negaban, huían, mentían y atribuían errores a otros, el gesto de Chávez fue leído como valentía. Su imagen atravesó las pantallas y se posó sobre la furia acumulada de millones de venezolanos que querían a alguien capaz de nombrar lo que estaba mal. Aunque las soluciones propuestas fueran peligrosas, aunque el camino sugerido fuera el de la Fuerza Armada. Un segundo intento de golpe, en noviembre de 1992, liderado por otros oficiales, fracasó de manera aún más completa. Pero el daño político ya estaba hecho. Las Fuerzas Armadas venezolanas habían intentado derribar un gobierno democrático 2 veces en el mismo año. La democracia de punto fijo, que había sobrevivido a la guerrilla de los años 60, a las tensiones de la nacionalización, a las crisis económicas de los 80, estaba ahora siendo desafiada desde el interior del propio Estado. El juicio político a Carlos Andrés Pérez, en mayo de 1993, fue, al mismo tiempo, el acto más democrático y el momento más patético de la República de punto fijo. Democrático, porque el proceso siguió sus ritos. El Tribunal Supremo ordenó la destitución. El Congreso la aprobó. La transición se dio sin violencia. Patético porque la acusación que derribó al presidente, la malversación de unos $17 millones de una partida secreta de la presidencia, era, para los estándares de lo que se había desviado en años anteriores, casi banal. Pérez fue removido no porque fuera el más corrupto de los gobernantes venezolanos, sino porque se había convertido en el símbolo de todo lo que estaba mal, y el sistema necesitaba un sacrificio para fingir que aún funcionaba. Funcionaba mal, y todos lo sabían. Los años 90 fueron una década de agonía institucional. El sucesor temporal de Pérez, Ramón José Velázquez, dio paso a Rafael Caldera, el fundador histórico del COPEI, que esta vez se eligió de forma espectacular por el propio repudio al bipartidismo, rompiendo con su partido y armando una coalición llamada Convergencia. Caldera tenía 77 años cuando tomó posesión. Prometió combatir la corrupción, proteger el empleo y rechazar las recetas del FMI. En 1994, frente a una crisis bancaria catastrófica que destruyó cerca del 70% del sistema financiero privado del país y le costó al Estado el equivalente al 18% del PIB para ser resuelta, Caldera acabó haciendo exactamente lo contrario de lo que había prometido. Buscó el apoyo del FMI y adoptó medidas de austeridad. La crisis bancaria de 1994 fue particularmente simbólica. En parte, fue producto de la corrupción endémica y de la supervisión inexistente. Banqueros cercanos a los gobiernos de turno habían construido imperios financieros frágiles, sostenidos por préstamos a empresas vinculadas y operaciones fraudulentas. Cuando el Banco Latino, el segundo mayor banco privado del país, quebró en enero de 1994, quedó al descubierto un sistema podrido de cabo a rabo.
El Estado rescató a los bancos con dinero público y envió a prisión a algunos ejecutivos, menos de los que merecían. Pero el episodio consumió lo que quedaba de la confianza popular en las instituciones. Entre 1983 y 1998, Venezuela vivió 15 años de empobrecimiento sistemático. La renta per cápita real cayó aproximadamente un 35% en ese periodo. La pobreza, que había sido reducida a cerca del 30% de la población en los años 70, volvió a afectar a más del 65% de los venezolanos. Los indicadores sociales, acceso a la salud, calidad de la educación pública, seguridad alimentaria, se deterioraban de forma constante. Y mientras tanto, la clase política seguía girando en su propio eje, redistribuyendo entre sí los cargos que aún había para distribuir, en una danza macabra en un salón cada vez más vacío. El petróleo volvió a subir brevemente a finales de los 80, dándole al sistema un último e ilusorio respiro. Pero los años 90 asistieron a una nueva caída, y esta vez, el golpe encontró un cuerpo ya exhausto. En 1998, el barril de petróleo llegó a negociarse por menos de $10, el precio real más bajo en décadas. El presupuesto federal entró en colapso. Caldera, que había gobernado como si aún fuera posible reformar el sistema desde adentro, dejó el poder como una figura trágica, un hombre honesto, quizás, pero completamente incapaz de percibir que la era que representaba ya había terminado. El vacío que se había creado no era solo político, era moral. La democracia de punto fijo había fracasado en su contrato más fundamental. No fue capaz de convertir la riqueza extraordinaria del país en bienestar duradero para su población. Peor aún, había permitido que esa riqueza fuera sistemáticamente desviada, disipada, despilfarrada, mientras levantaba una narrativa de modernidad y progreso que encubría el deterioro creciente. Cuando el dinero del petróleo finalmente se secó, el sistema no tenía ni reservas materiales ni reservas de legitimidad. Hugo Chávez salió de la cárcel en 1994. Caldera lo indultó como gesto político y pasó los años siguientes recorriendo el país, construyendo su base, transformando el discurso militarista de 1992 en una plataforma electoral capaz de movilizar a los excluidos de 4 décadas. Era un orador extraordinario, con una inteligencia política afilada y un sentido de la oportunidad casi sobrenatural. Supo identificar cada cicatriz dejada por el sistema: el Caracazo, los bancos quebrados, los médicos sin equipos, las universidades sin profesores, las carreteras sin asfalto, y convertirla en argumento. No proponía reformar punto fijo. Proponía destruirlo y construir otro mundo en su lugar. En las elecciones de diciembre de 1998, Hugo Chávez Frías obtuvo el 56,2% de los votos válidos, la victoria más contundente de un candidato presidencial venezolano en décadas. Los partidos que habían gobernado el país durante 40 años, AD y COPEI, obtuvieron juntos menos del 15% de los votos. Una era había terminado. Otra, aún más tempestuosa, estaba a punto de comenzar. La Venezuela prechavista no fue ni el paraíso que sus beneficiarios directos evocan con nostalgia, ni el infierno simplificado que los defensores del chavismo pintan retroactivamente para justificar la ruptura. Fue algo más complejo, y por eso mismo, más trágico. Fue un experimento democrático genuino, que se dejó corromper por la abundancia, un intento real de modernización, que se negó a hacer las reformas necesarias cuando aún había tiempo y recursos para hacerlas. El Pacto de Punto Fijo fue una obra notable de ingeniería política que estabilizó el país en una época en que la región sangraba bajo dictaduras. Produjo logros reales en educación, salud e infraestructura, pero fracasó en construir una democracia participativa más allá de las élites. Fracasó en diversificar la economía más allá del petróleo. Y, quizás más fatalmente,
fracasó en crear mecanismos genuinos de control de la corrupción y de renovación política. La maldición de Pérez Alfonso, el excremento del diablo, resultó ser menos metafísica de lo que inicialmente pareció. El petróleo no corrompió a Venezuela por alguna fuerza mística. Corrompió porque permitió que una clase política evitara durante décadas las decisiones difíciles que toda democracia seria necesita tomar. Cómo distribuir la carga de las crisis. Cómo abrir el sistema a nuevos actores. Cómo construir instituciones que funcionen más allá de los periodos de bonanza. El dinero fácil postergó esas decisiones. Cuando el dinero se acabó, era demasiado tarde. Lo que emergió de ese vacío no fue solo Hugo Chávez, fue la legitimidad popular de su rabia. Una rabia que había sido sembrada en las colinas de Caracas, en los barrios sin alcantarillado, en las colas de hospitales sin medicamentos, en los papeles sin valor de un Bolívar que un día había cruzado el Atlántico en supersónico y que a finales de los 90 apenas alcanzaba para pagar un pasaje de autobús. Una rabia que la historia de las élites venezolanas ayudó a cultivar, gota a gota, durante 15 años de arrogancia, indiferencia e incapacidad de aprender de los propios errores. La Venezuela de 1998 no eligió a Chávez a pesar de su democracia. Lo eligió a causa de lo que su democracia había llegado a ser. Ensayo basado en registros históricos del periodo 1958-1998. Las citas y hechos mencionados se refieren a eventos documentados por la historiografía venezolana y latinoamericana.